amigos y amigas de todo el país. Voces de la Naturaleza está hoy de nuevo con ustedes. David Arias Canela, quien les habla, Paino Abreu, estamos aquí siempre los jueves para conversar sobre temas ambientales y de todo lo que tenga que ver con los recursos naturales de la República Dominicana. David, ¿cómo estás? Estamos bien, ingeniero, todo bien. Bueno, David, yo creo que hoy se cae la mata que comentemos nuevamente en el programa el tema conocido en este país como Loma Miranda, porque anoche el Senado de la República aprobó en primera lectura la propuesta para convertir Loma Miranda en un parque nacional. Entonces, a mi juicio, no sé lo que tú opinas, pero a mi juicio, lo que ocurrió anoche en el Senado fue una decisión política. Porque ya el tema Loma Miranda ya no es un tema técnico, ni minero, ni nada, es un tema absolutamente político. Un buen manejo mediático de diversos sectores, entre paréntesis, vamos a decirle, entre comillas, ecologistas. Se inició así, pero que después tú puedes ver en esos grupos demandantes, por ejemplo, a Narciso Isaconde, al frente de la defensa de Loma Miranda, y tú dices, ¿quiénes son los que están aquí defendiendo esta temática? Bueno, gente de todas clases que entendió que eso era ya una cuestión de carácter social y se sumaron ahí, se incluyeron ahí para tomarlo como bandera y sobresalir. Entonces, anoche el presidente del Senado, yo escuché que dijo que él entendía que ya eso era un tema, no era un tema regional ni provincial, sino era nacional, porque así lo había tomado la sociedad y que por tanto él se sumaba y lo apoyaba, pero sin ningún criterio técnico, absolutamente ningún criterio técnico, porque tú y yo sabemos que técnicamente hablando, ahí hay muchas cosas que decir que no tienen nada que ver con lo que la población entiende de manera sentimental, creada por efectos mediáticos, o sea, por esa propaganda sucesiva y sostenida en los medios de comunicación, de que eso es una cosa que se va a acabar el mundo si no se protege. Sí, ingeniero, eso hasta cierto punto es preocupante, porque cuando una nación, un país, comienza a tomar decisiones porque un problema, que por una mala información, porque si es un problema con una información adecuada, es correcto que el Estado actúe en cuanto al sentir de la población. Pero cuando ese sentir de la población se hace como se ha hecho ahora con Loma Miranda, por una información falsa, esa información falsa no se pueden tomar decisiones de ese nivel. Loma Miranda lo hemos explicado aquí varias veces. Lo que pasa si usted lee un estudio de impacto ambiental de un proyecto, se estima o se toma como consideración 500 metros, o sea, medio kilómetro alrededor del área del proyecto. Entonces, si usted toma en Loma Miranda medio kilómetro hacia adentro, usted va a identificar una serie de árboles y una serie de especies de plantas y animales importantes. Pero esas especies, esas plantas, no van a ser afectadas de manera directa por la explotación de Loma Miranda. Entonces, se toma esa información general para confundir a la población. Realmente no entiendo, yo no sé cuál es el interés, porque tiene que haber un interés fuerte para que esta parte de la población que convence a los demás, esté interesada de una manera tan específica en que Loma Miranda sea declarada Parque Nacional. Y no es que sea declarada Parque Nacional, es que no se explote los minerales que están ahí. Yo espero, no he leído el informe de la comisión ni la ley que se aprueba Loma Miranda, pero según habla la prensa hay unas ciertas modificaciones. Se ha planteado que Loma Miranda perfectamente puede explotarse una parte y ser Parque Nacional otra parte. No sé, ojalá y ellos tomen eso en consideración. Anoche lo que ocurrió fue una aprobación del proyecto de ley para convertir Loma Miranda en Parque Nacional en primera lectura. O sea, falta ahora la segunda lectura en el Senado. Y como se hicieron modificaciones al proyecto que vino de la Cámara de Diputados,
Entonces ahora falta que vuelva, suponiendo que se apruebe en segunda lectura en el Senado, que vuelva a la Cámara de Diputados y ahí también se apruebe en 2 lecturas más. O sea, son 3 pasos en el Congreso. Luego debe ser remitido al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo lo firma y lo promulga o lo devuelve al Congreso por situaciones que entienda que pueden ser delicadas para el país, como precisamente ayer analizaba la participación del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el licenciado Pina Toribio. Señalaba que en el Congreso tenían que ser cuidadosos con ese proyecto, por cuanto el Estado Dominicano venía conversando con la empresa dueña de esos terrenos, que tiene la concesión minera, la Falcon Bricks, y que no se podía empujar al Estado a tener una litis judicial de carácter internacional, porque él no lo dijo, pero yo sí sospecho de lo que él quería decir, era de las consecuencias impredecibles en términos económicos que eso pudiera tener para el país. Todo producto de lo que tú señalabas hace un rato, de una falsa información, en el sentido de que ahí iban a desaparecer cientos de especies. Bueno, el día pasado, David, yo conversé, virtualmente, con un periodista, bueno, puedo decir el nombre porque es mi amigo y fueron conversaciones, con Raúl Pérez Peña, el Bacho, que escribe en el Listín Diario. Días pasados escribió un artículo donde hablaba de que si Loma Miranda se explotara, el mineral que hay ahí, desaparecerían o morirían miles de peces. Oye, peces. En la parte fría no hay peces. Y además de otros miles de especies de la biodiversidad, y desaparecerían, que si yo, cuántos ríos. Entonces yo le decía, Raúl, o Bacho, como lo conoce la población, pero es que ahí no hay peces. Sí. ¿Cómo van a desaparecer los peces si ahí no hay peces? Es decir, ¿de dónde tú sacas eso? Es más, yo te voy a pedir, Bacho, porque tú eres un periodista que escribe en un periódico toda la semana, y eres muy conocido, que me diga, ¿de dónde es que tú sacas esa información? ¿Tú conoces algún estudio científico que se haya hecho en el país que indique que esas cosas son ciertas? ¿Sabe la respuesta que me dio Bacho? Dice, los periodistas no estamos para investigar, nosotros lo que hacemos es que nos acogemos a fuentes. Entonces digo, ¿cuáles fuentes? No, la Academia de Ciencias. Digo, ¿cuál estudio hizo la Academia de Ciencias? Porque yo fui el primero que pregunté en la Academia de Ciencias, por escrito, con una comunicación por escrito, no verbalmente, y la respuesta fue que no habían hecho ningún estudio, sino que se habían acogido a informes de gente. Y lo mismo ocurrió con la UAS. De manera que toda esta cuestión de Loma Miranda ha surgido de una manera efectivamente en términos de medios de comunicación. O sea, se escoge un tema, se conversa mucho, se habla mucho de él todos los días y a toda hora, a través de todas las fuentes, y eso, sea verdad o sea mentira, se convierte en una cosa ya que la población lo acepta como un hecho. Y eso es la política, señores. Ustedes ven que una persona, por ejemplo, que pretende ser candidato a algo, sale a los medios de comunicación, comienza a llenar de valla este país y le paga a personas para que hablen bien de él en los medios de comunicación. Y a los 6 meses, 1 año es un líder ya candidateable y a lo mejor es potable para ser el senador, síndico, presidente. Porque ese es el efecto mediático, es decir, lo que los medios de comunicación pueden hacer en favor o no de una causa, que es lo que ha pasado con el tema Miranda, pero que técnicamente hablando, quien le habla, como David y muchos otros que conocemos profundamente las cuestiones que tienen que ver con la biodiversidad dominicana, sabemos muy claramente que en Loma Miranda no hay ni siquiera un detalle, vamos a llamarlo un detalle, que amerite la consideración para que ese lugar sea declarado Parque Nacional. Y mira, tú sabes mucho más que yo de temas de áreas protegidas, sí. Pero yo escuché al viceministro de áreas protegidas decir que Loma Miranda
no calificaba ni siquiera para monumento natural, que es la última, creo, categoría de área protegida que existe, ¿verdad? Sí. Así que ya tú O sea, sabes. para que una área protegida sea declarada, tiene que haber primero recursos, vamos a decir que sea recurso hídrico, fuente de agua, nacimiento de ríos, después vegetación y que haya una biodiversidad y que esa vegetación no sea una vegetación abundante, o sea, que no esté en toda parte del país. Puede hacer que se declare una área protegida, hasta por un árbol, si ese árbol reúne unas condiciones, como es el caso del árbol que está ahí en Santiago. En Tamboril. En Tamboril, que es una ceiba. Es una ceiba, que se supone que Colón ahí se colocó cuando llegó, y hay una serie de historias, y es la ceiba más grande, el árbol más grande que tiene el país, se necesitan 7 hombres agarrados de mano para abarcarlo. Bueno, y esa es una peculiaridad, y ese pequeñito espacio fue declarado como espacio protegido, un monumento natural. Pero por una condición X. Pero en Loma Miranda lo que había era ganadería y agricultura, ocupada por unos agricultores, ¿verdad? Que ahora la FACOMBRI le dio tierra abajo y le hizo casa, ingeniero. Pero ¿qué pasa? Entonces, esos espacios que han sido ya intervenidos son en el área que se va a intervenir. Pero Loma Miranda es grande. Y la parte que se va a intervenir no es ni una cuarta parte de lo que es dueño FACOMBRI o Estratamiento. O sea, la gente no puede seguir tomando esas decisiones. O sea, el país tiene que saber. Yo le digo a mis estudiantes, ustedes tienen que aprender técnicamente las cosas, porque no podemos llevarnos el sentimiento. Es bueno que todos los dominicanos protejamos el medio ambiente y que se tenga ese sentimiento positivo, pero no podemos dejar confundir, no podemos seguir tomando decisiones en base a informaciones falsas. Mira, en el proyecto de ley ese que se está discutiendo en el Senado, hay un dislate del tamaño de Loma de Miranda relacionado con la forma en que sería administrada esa área protegida, puesto que los que lo formularon señalan ahí en uno de sus artículos que la administración de Loma Miranda convertida en Parque Nacional sería mediante un comanejo de aquellos grupos, entidades, personas que participaron en la lucha por la defensa de esa loma. Bueno, la sociedad dominicana tendría que ver entonces ese desorden de decenas y decenas de organizaciones y personas luchando por el control de esa área protegida para beneficiarse a sí mismo, en violación completo de la ley dominicana, sí. Porque la ley 6400, la Ley General de Medio Ambiente, señala que la institución responsable de administrar o de establecer algún tipo de comanejo de las áreas protegidas es el Ministerio de Medio Ambiente. Por consiguiente, no puede el Congreso Nacional legislar en ese sentido, porque si le asigna de entrada a un equipo diferente, un grupo diferente de personas, el comanejo de una área protegida está contradiciendo la ley existente, y además tendríamos que establecer entonces para qué sirve el Estado y sus instituciones. La figura del comanejo en la ley y la ley también de área protegida, la 122, establece el comanejo, pero es después de, no es que legalmente usted lo puede establecer antes de. Primero se declara como se debe declarar, con la responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente. Y el Ministerio de Medio Ambiente elige si la institución que está pidiendo ese comanejo califica. Perfecto. Entonces, después si califica, entonces se llega a un acuerdo de comanejo de ese espacio protegido. Por ejemplo, aquí hay comanejo en varias... Hay comanejo en Ébano Verde, hay comanejo en la Humasquitepuela, hay comanejo en el Parque Jaragua, hay comanejo... Sí, pero mira qué clase de instituciones, por ejemplo, la Reserva de Ébano Verde está comanejada por Fundación Progreso. Una organización que tiene decenas y decenas de años trabajando ya en áreas protegidas. De 1983. Óyeme, y el Parque Jaragua... el Grupo Jaragua. El Grupo Jaragua, ahí está Ivonne Arias, ¿verdad? Que son gente profesionales que se han entregado su vida entera a la protección de los recursos naturales. Y la Loma Quitepuela... por los morenos. Mira, esa gente, ¿tú te acuerdas? De Moreno Martínez padre, Jesús Moreno, Jaime Moreno, es un grupo, una familia
que ha creado condiciones extraordinarias, que han aportado sus recursos, que se han dedicado por entero. O sea, que ya han hecho una historia. No son grupos salidos ad hoc, o sea, pero también hay grupos de base, pero bien organizados, como con la de Guaconejo. Sí. La de Guaconejo es manejada con unos grupos comunitarios que tienen ahí, se siembra en la periferia de cacao, zapote, y se ha manejado muy decentemente esa parte. O sea, que las áreas comanejadas, el ministerio selecciona muy bien quiénes son la contraparte, porque no le puede dar un espacio protegido a cualquiera. Entonces imagínense que de por ley le impongan al ministerio. Y como usted decía, de por ley, también ya ahí salió en la prensa que la Asociación de Industriales está planteando que es ilegal desde el punto de vista constitucional, que usted dijo que de ahí pasaría al Poder Ejecutivo. Pero el Poder Ejecutivo se va a someter ante la Suprema para ver si eso es constitucional o no. O sea que también ahí va a haber un problema, y hay mucho, eso es inconstitucional, incluso esa parte de la administración por ley antes de... Bueno, eso que tú estás diciendo es muy cierto, esas son situaciones que podrían venir en el futuro, si después de todos los pasos que señalamos, aún así todavía queda abierto el camino de la empresa, digamos, que tiene la concepción que ella uno en la zona, de demandar constitucionalmente la desaprobación de esa ley. Y finalmente la litis de carácter internacional, donde una empresa que tiene una inversión hecha. Una inversión y que tiene ya, ciertamente unos derechos adquiridos, los va a defender a como de lugar y va a tratar de recuperar los recursos que ellos entendían que iban. Entonces, esos son problemas que se le transmiten al Estado Dominicano y al gobierno, por supuesto, que yo no sé cómo lo va a resolver, porque aquí para cada cosita que hay que hacer en este país hay que buscar un préstamo. Entonces, con recursos que tenemos ahí en el subsuelo y que podríamos utilizar para muchas de las obras de desarrollo de este país, sin embargo, lo transformamos en protección cuando aquí tenemos más área protegida de la cuenta. Y no es que no protejamos más, si hay condiciones que lo ameriten, como tú señalas, porque tú y yo somos ambientalistas, y cómo no vamos a estar de acuerdo con proteger todo lo que en el país convenga que se protege en términos reales. Pero no, esto es un dislate. Sí, yo creo que ha sido una falta eso muy grave, quizá porque en ese Congreso hay personas que quieran ser reelegidos o que quieran ser candidatos presidenciales, pero esa es una parte, ingeniero, que es no que debe... tú no vas a ver a un diputado, un senador ni a un político en contra de lo que la sociedad aspira, y como la sociedad ya está inclinada a favor de este asunto, por lo que ya hemos hablado aquí, es decir, por una distorsión enorme, pues ya no hay remedio. Aquí esto posiblemente el problema se resuelva a nivel del Tribunal Constitucional o a nivel de litis internacionales. Bueno, señores, el tiempo se ha terminado y uno no tiene más remedio que aceptar la señal de que se acabó por hoy Voces de la Naturaleza, pero el próximo jueves aquí estaremos con ustedes. Muchas gracias. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a los deportes.